En el corazón de la historia, una pregunta resuena a través de los siglos. ¿Fue realmente un monstruo o simplemente un hombre consumido por el poder absoluto? Hoy nos adentramos en la turbulenta vida de Nerón, el emperador que, según la leyenda, tocaba su lira mientras Roma ardía. Lucio Domicio Enobarbo nació en el año 37 después de Cristo, en un mundo de intrigas palaciegas. Su madre, Agripina la Menor, era una mujer de ambición desmedida, descendiente directa del gran Augusto. Desde su nacimiento, el destino de Nerón parecía sellado. Agripina, con una astucia implacable, tejió una red de alianzas y traiciones. Manipuló, sedujo y eliminó a sus rivales hasta casarse con su propio tío, el emperador Claudio. Con este movimiento maestro posicionó a su hijo como el heredero al trono. En el año 54, Claudio murió envenenado, probablemente por orden de Agripina, y un joven Nerón, de apenas 16 años, ascendió para convertirse en el quinto emperador de Roma. Los primeros 5 años de su reinado son conocidos como el Quinquennium Neronis, un periodo de relativa paz y prosperidad. Guiado por sus tutores, el filósofo Séneca y el prefecto del pretorio, Burro, Nerón gobernó con moderación. Implementó reformas fiscales que aliviaron la carga sobre los pobres, promovió la cultura y las artes, y mostró una clemencia que sorprendió al Senado. Parecía que Roma estaba en manos de un líder sabio y justo. El imperio florecía, las legiones expandían las fronteras y la estabilidad reinaba. Pero bajo esta fachada de gobernante ideal, una tormenta se estaba gestando. El poder absoluto comenzó a corromper el alma del joven emperador. La primera sombra apareció con la creciente influencia de su madre. Agripina no se contentaba con ser la madre del emperador, quería gobernar a través de él. Su interferencia constante en los asuntos de Estado se volvió insoportable para Nerón. La tensión culminó en el año 59. Cegado por la paranoia y el deseo de liberarse de su control, Nerón ordenó el asesinato de su propia madre. El matricidio fue un acto que conmocionó a Roma hasta sus cimientos y marcó un punto de inflexión. El joven y prometedor emperador comenzaba a mostrar su lado más oscuro. Con Séneca y Burro apartados del poder, Nerón se rodeó de consejeros que alimentaban sus vicios y su megalomanía. Su obsesión por las artes se descontroló. Se veía a sí mismo no como un emperador, sino como un artista divino, un poeta, un músico, un actor. Obligaba a la élite romana a asistir a sus interminables recitales, donde cantaba y tocaba la lira durante horas. Para un romano tradicional, ver a su emperador actuar en un escenario era una humillación sin precedentes, una afrenta a la dignidad del imperio. Pero, ¿quién se atrevería a criticar al hombre que ostentaba el poder sobre la vida y la muerte? Su extravagancia no conocía límites. Gastaba fortunas en fiestas suntuosas, juegos y construcciones monumentales, vaciando las arcas del Estado. Para financiar su lujoso estilo de vida, recurrió a la confiscación de propiedades y a la ejecución de senadores ricos bajo falsas acusaciones de traición. El resentimiento crecía en silencio entre la aristocracia y el ejército. Y entonces, en la noche del 18 de julio del año 64, ocurrió la catástrofe. Un devastador incendio se desató en Roma. Durante 6 días y 7 noches, las llamas consumieron la ciudad, destruyendo 3 de los 14 distritos y dañando gravemente otros 7. El corazón del imperio quedó reducido a cenizas. Los rumores se extendieron como el propio fuego. La gente susurraba que Nerón mismo había ordenado el incendio para despejar el terreno y construir un nuevo palacio. Nació la leyenda que ha perdurado por 2 milenios, la imagen de Nerón, en lo alto de su palacio, tocando su lira y cantando sobre la caída de Troya mientras su ciudad ardía. Aunque los historiadores modernos dudan de esta versión, argumentando que Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando comenzó el fuego y que participó activamente en las labores de socorro, el daño a su reputación fue irreparable. Necesitaba un chivo expiatorio, y lo encontró en una pequeña y entonces desconocida secta religiosa, los cristianos.
Los acusó de iniciar el incendio y desató sobre ellos una persecución brutal y sádica. Fueron crucificados, quemados vivos como antorchas humanas en sus jardines o arrojados a las fieras en el circo. Fue uno de los capítulos más sangrientos de su reinado. Sobre las ruinas de Roma, Nerón dio rienda suelta a su mayor ambición arquitectónica, la Domus Aurea, la Casa Dorada, un palacio de una opulencia inimaginable que cubría una vasta extensión del centro de la ciudad, con paredes recubiertas de oro, techos con incrustaciones de gemas y marfil, e incluso un comedor giratorio que imitaba el movimiento de los cielos. En la entrada erigió una colosal estatua de bronce de sí mismo, de más de 30 metros de altura. Para el pueblo romano, que había perdido sus hogares, esta construcción era el insulto final. La tiranía y la opresión habían llegado a su límite. En el año 65 se descubrió una conspiración para asesinarlo, liderada por el senador Cayo Calpurnio Pisón. La respuesta de Nerón fue una purga sangrienta. Decenas de personas, incluyendo a su antiguo mentor, Séneca, fueron obligadas a quitarse la vida. El terror se apoderó de la élite romana. Pero la semilla de la rebelión ya estaba sembrada y era imparable. 3 años después, en el 68, las legiones de las provincias se levantaron en armas. Galba, el gobernador de Hispania, fue proclamado emperador por sus tropas. Pronto, otras legiones se unieron a la revuelta. El apoyo a Nerón se desmoronó por completo. El Senado, que durante años había temblado ante él, lo declaró enemigo público. Abandonado por todos, huyó de Roma, disfrazado y aterrorizado. Su final llegó en una villa a las afueras de la ciudad. Perseguido y sin escapatoria, el hombre que había sido el amo del mundo conocido era ahora un fugitivo patético. Incapaz de quitarse la vida por su propia mano, necesitó la ayuda de su secretario para clavarle una daga en la garganta. Sus últimas palabras, según se cuenta, fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». Así terminaba la vida de Nerón, el último emperador de la dinastía Julio-Claudia. Su muerte sumió a Roma en un año de guerra civil, conocido como el Año de los 4 Emperadores. La historia, escrita en gran parte por sus enemigos de la clase senatorial, lo pintó como el tirano definitivo, un loco depravado. Pero la realidad, como siempre, es más compleja. Fue un producto de su tiempo, un joven empujado al poder absoluto sin la madurez para manejarlo. Un hombre cuyas pasiones artísticas chocaron violentamente con las responsabilidades de gobernar el imperio más grande del mundo. La historia de Nerón es una advertencia eterna sobre la naturaleza corruptora del poder sin control. Su legado no es solo el de un tirano, sino también el de una figura trágica, cuyo ascenso meteórico fue igualado solo por la espectacularidad de su caída. Una historia que, incluso después de 2 milenios, sigue fascinando y aterrando a partes iguales. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón oscuro de la antigua Roma. Si te apasiona la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.